Buenas noches. Hoy ya por fin ha llegado la sentencia física del Tribunal Supremo sobre el ERE de Estepona. Tenemos con nosotros al presidente del Comité de Empresa, don José Carrasco. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y José Antonio Martín Espinosa, abogado, Buenas noches, Santiago. buenas noches, para que nos comentéis un poquito cómo es la sentencia, qué va a ocurrir ahora y si estáis más o menos satisfechos con la sentencia del Tribunal Supremo. Sí, como bien dice Santiago, ya se ha notificado formalmente la sentencia que estamos esperando durante el largo periodo de tiempo, referido al expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Estepona. Como sabéis, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Sala Social de Málaga, ante las pretensiones que nosotros consideramos por parte tanto de comisiones como del Comité de Empresa y de los compañeros de UGT que recurrimos ante el Supremo, de que no había una razón o causa económica que esgrimiera el despido de 176 trabajadores, y por ello nosotros presentamos una prueba pericial avalado por una economista en este caso, donde se ponía de manifiesto que efectivamente había alternativas. Ya que no existía causa económica, incluso podría haber alternativas antes que cualquier despido. Bien, la sala no dio por válido el argumento porque no admitió la prueba pericial, y nosotros en los recursos que interpusimos ante el Tribunal Supremo expusimos ese hecho, que no había admitido esa prueba que consideramos importante para que viera que efectivamente había otras posibilidades alternativas ante cualquier despido. Bien, ahora estamos muy satisfechos por parte de Comisiones Obreras porque nos da la razón el Tribunal Supremo, ya que en esta sentencia se anula la sentencia de la Sala de Málaga y tenemos que celebrar un nuevo juicio para que se admita ese tipo de prueba económica, la pericial, como digo, avalada por una economista. José Antonio, es normal que en un juicio de lo social se diga que un tribunal se diga que no se admite una prueba cuando les está diciendo ahora con esta sentencia el Tribunal Supremo, señores, es que en este tipo de juicios la prueba pericial hay que admitirla aunque se presente en el mismo momento del juicio. Santiago, la sentencia, que está compuesta por 32 páginas, recoge lo que es el sentir de la mayoría del tribunal, exceptuando un único voto particular, en donde pues, se esgrime o se aportan las dos posturas que cabría ante esta situación. Es decir, si damos la razón a los recurrentes en la medida en que tratan de evitar que a lo largo del juicio, porque no olvidemos que lo que se ha enjuiciado en el Tribunal Supremo es una actuación procesal, no el propio ERE en sí, es decir, no centrado en el contenido del propio ERE. Si en esta actuación que se llevó a cabo en Málaga predomina la justicia material o, por el contrario, cuestiones de legalidad. Los recurrentes, efectivamente, argumentan que tratándose de una prueba pericial compleja, porque realmente se trata de una prueba que trata de desmontar lo que el ayuntamiento pues pretendía, en este caso justificar una circunstancia económica y organizativa para echar a 176 personas, pues lógicamente se debería de tener en consideración pues ampliar esos plazos, o bien por el contrario acudir a la literalidad de la ley y decir, no, mire ustedes, esto es lo que hay, y como es la carga de la prueba, es decir, es la parte la que tiene la obligación de aportar la misma, pues si ustedes no la aportan, pues recae en su perjuicio. Bueno, pues en definitiva parece ser que el sentir mayoritario de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo da la razón a los recurrentes, es decir, prima la justicia material sobre argumentos de legalidad formal, razón por la cual pues se da la razón a los demandantes. No obstante,
Santiago, debemos de advertir que lo que se ha enjuiciado, insisto, es una actuación procesal en Málaga, que da el contenido del ERE. Y vamos a ver cuando el ERE vuelva a Málaga, pues bueno, cómo se va a desarrollar de nuevo este juicio. O sea, José Antonio, yo entiendo que esto es como si yo voy a pescar y no me dejan de utilizar la caña. Lo que ocurrió en Málaga. O sea, se presenta una prueba pericial, la sala titubea si la admite o no la admite, hace un receso en el juicio y después dice que no lo admite. Claro, esto es una indefensión por parte de la sala hacia comisiones, UGT y el comité de empresa, ¿no? Sí, así se hace ver en los diferentes fundamentos de derecho que aparecen en la sentencia, pero claro, el problema que tenemos aquí es que son las normas procesales, son normas de ius cogens, es decir, que obligan a las partes, y el cumplimiento de las mismas pues vincula a ambas partes. Entonces, yo, en fin, a salvo de un análisis un poquito más detallado, veo una sentencia amplia, veo una sentencia con argumento y, bueno, insisto, hemos llegado hasta aquí a ver lo que nos depara Málaga y si Málaga toma nota de lo que aquí pues ha dicho el Tribunal Supremo, que debería de tomar nota, evidentemente. Pepe, en estos momentos ahora ya queda que el gabinete jurídico de comisiones de UGT y del comité de empresas vaya a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Málaga para ver qué fecha hay para un nuevo juicio, porque aún no sabemos realmente si se va a celebrar un nuevo juicio o se va a admitir solamente la prueba pericial y a partir de ahí dictarán sentencia. Sí, estamos en un momento de notificaciones a las partes. Se ha notificado ya, como digo, y aquí la tenemos disponible, a comisiones, a UGT y al comité de empresa y al Ayuntamiento de Estepona. Lógicamente, posteriormente, una vez que se reciba que está todo notificado conforme a lo que se establece en la ley, es cuando enviarán de nuevo el expediente completo a la sala de Málaga, que es y darán fecha a ese nuevo juicio. Me imagino que no se demorará en el tiempo, porque esto, el hecho de que haya provocado esta sentencia ha sido por, entre comillas, un error judicial de la propia sala de Málaga y entendemos que solventarán cuanto antes en poco tiempo, en breve espacio de tiempo, que efectivamente tengamos la posibilidad de argumentar dentro de esa prueba pericial incluso nuevos argumentos, porque esa es nuestra defensa también, porque hemos visto durante este periodo de tiempo que efectivamente, y a los hechos nos remitimos, ¿no?, y a las liquidaciones incluso de los presupuestos que se han realizado, que económicamente pues el ayuntamiento no estaba tan mal en esa fecha para justificar un ERE de enormes proporciones. Estamos hablando de 174 familias de Estepona, como para, como digo, para justificar ese tipo de actuación, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que efectivamente pues la sala pues acelere ese proceso de notificación y tengan a bien poner una fecha dentro de un periodo prudencial, ¿no?, para que efectivamente nuestros abogados, que ya están precisamente en la semana que viene, el 1 de semana, tenemos ya la primera reunión. Ellos se van también a tomar una cita con los magistrados de la sala para efectivamente conocer para que, si ya la han notificado, conocer el fondo de la sentencia y ver las posibilidades que hay de empezar o bien el nuevo juicio o exclusivamente en el tema pericial, aportando elementos que efectivamente puedan anular el expediente de regulación de empleo, que lógicamente solamente
esgrimiendo la liquidación del año 2012, pues se ve claramente de que efectivamente había no se justificaba causa económica para hacer este tipo de expedientes. O sea, que no estaba tan mal como lo pintaban. No, desde luego la pericial que se presentó lo que decía es que había muchas alternativas y muchas posibilidades antes de realizar un expediente de regulación de empleo. Bueno, es verdad que el ayuntamiento tenía un remanente negativo de tesorería, pero que se solucionaba con un plan de saneamiento económico que la propia corporación aprobó durante 3 años, que iba a absorber ese remanente negativo de tesorería. Posteriormente, el propio presupuesto de 2012 se creó con un superávit presupuestario, incluso con la dotación presupuestaria de esas 176 vacantes dentro del presupuesto y que había consignación presupuestaria suficiente. Yo creo que son datos que realmente no se justificaba de ninguna forma un expediente de regulación de empleo. Es cierto que había problemas, pero que estaba en periodo de solución. Nosotros, y quiero recordar aquí, en agosto de 2011, el esfuerzo que hizo por parte de los sindicatos y del comité de empresa de dejar 3,5 millones que teníamos los trabajadores del ayuntamiento para efectivamente solventar parte de esa situación económica. En un plan que ellos denominaran de austeridad, nosotros pusimos encima de la mesa y con acuerdo de toda la Asamblea General de Trabajadores el hecho de reducir el coste de nuestro convenio colectivo en 3,5 millones de euros anuales. Eso parece que no se tuvo en cuenta posteriormente porque, según nos comentaban, cuando dimos ese paso, esa firma de ese nuevo convenio reduciendo esa cuantía económica que era muy considerable después de tantos años de mejora de nuestro convenio, entendimos que la situación económica era, debido a la crisis, no era boyante y entonces pues dimos todos los trabajadores en asamblea reducir 3,5 millones de euros anuales de nuestro convenio colectivo. El propio concejal de Hacienda, el propio alcalde, agradeció efectivamente esa actitud por parte de los trabajadores, ya que ello conllevaría precisamente a, según nos dijo, hacer un presupuesto de 2012 equilibrado y con superávit, incluso con superávit. Pero lamentablemente, pues a los 3-4 meses se notifica que había que hacer un expediente de regulación de empleo por causa económica. Eso es lo que creo que no es justo, porque, como digo, no está justificado, la causa no está justificada para hacer este tipo de expedientes, ¿no? Si bien había dificultades, pero no una justificación, sino había distintas alternativas. Incluso las pusimos dentro del periodo de negociaciones. ¿Tú crees, Pepe, que hubo voluntad de negociación? Porque yo particularmente, yo creo que no. En primer lugar, no aportaron ninguna actuación a seguir. Solamente querían que se le aportaran soluciones. Pero bueno, si el promotor del ERE ha sido el propio ayuntamiento y el propio alcalde, el equipo de gobierno, ¿por qué no traen ustedes las soluciones? Yo creo que hubo muy poquita voluntad. Esto parte, una vez que se aprueba, creo, en febrero la reforma laboral, pues yo creo que a alguien se le encendió una luz diciendo, bueno, porque antes prácticamente era imposible el despido de una administración pública, debido a que siempre hay otras alternativas o posibilidades para efectivamente equilibrar cualquier tipo de presupuesto. A partir de la reforma laboral de Rajoy, lo que hace es que prácticamente flexibiliza el despido dentro de la administración pública y un mes después, justamente en marzo, se aprueba un Real Decreto Ley sobre pago a proveedores. Con esa medida se justificó el expediente de regulación de empleo. Como tengo una deuda de pago a proveedores y para solicitar el crédito, pues presento un plan de ajuste donde digo que tengo que sacar un dinero por parte del capítulo primero del capítulo de personal, ¿no? Entonces, creo que, como digo, había distintas alternativas
para evitar ese despido colectivo. Incluso, bueno, hay un dato concreto que lo aportó la propia intervención de fondos, que había 90 millones de euros pendientes de recaudar en el Ayuntamiento de Estepona. O sea que con una, digamos, con una mejor gestión recaudatoria por parte del Patronato de Recaudación, que estimamos incluso en un 5% nada más de los recursos, se podría haber evitado perfectamente el ERE. Sí. Bueno, pues ahí estamos casi 3 años después. Y a partir de ahora, suponiendo que ganaran los trabajadores en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estos señores no prevén las plazas de los trabajadores, ya han extinguido las plazas de los trabajadores. ¿Cómo se come eso? Lo que sí que sería interesante ahora, una vez que se ha dictado esta sentencia, es abordar, en fin, en qué situación real nos encontramos. Y la situación real, en fin, salvo que me corrija Pepe, es la de ahora mismo, pues si esto tiene que volver a Málaga, pues una frustración en el periodo de negociación. Me consta que hay interés y voluntad por parte de los sindicatos de volver a retomar el tema, las negociaciones. Me consta que incluso por los propios trabajadores municipales también existe interés en volver a retomar el tema de la negociación. Pero claro, si una de las partes no quiere negociar, pues difícilmente se puede optar por esta vía. Con lo cual mucho me temo que habrá que esperar a una resolución judicial del asunto. Pero no se nos olvide, esta resolución judicial que en su momento se produzca será susceptible probablemente de recurso. Y en función de cuál sea el signo de la sentencia, pues una u otra parte volverá a recurrir y volveremos, lógicamente, al Tribunal Supremo. Bien. En fin, yo creo que esa va a ser la táctica que va a seguir el equipo de gobierno, sin ningún género de duda, porque no se ve ni se formaliza ese interés en negociar. Insisto, yo creo que fue una decisión personal del alcalde, sí, hacer el primer ERE de la provincia de Málaga. Y bueno, en esta situación estamos. Para que vea el interés que ha habido por parte de sindicatos, trabajadores, colectivos, en fin, esa voluntad de seguir negociando en este tema, es que bueno, se ha reprochado que esas plazas que tenían que estar consignadas en el presupuesto de esas 176 personas desaparecieron, efectivamente. En el año 2012 esas plazas desaparecen de un plumazo del presupuesto municipal y a pesar de que en reiterados años a la hora de formular las alegaciones a los sucesivos presupuestos 2012, 2013, 2014, Comisiones Obreras y UGT han mantenido la misma postura, al igual que otras asociaciones políticas y otras no políticas, pues la realidad es que no van por ahí. Me temo que no va por ahí la solución a esto, Santiago. Con lo cual, pues creo que nos veremos abocados a una nueva resolución definitiva por el Supremo en relación al ERE, pero ojo que no se nos olvide que quedan las demandas individuales. Entonces, pues esto es, bueno, pues ¿cuánto tiempo pueden estar estas personas en esto, en los juicios que se vaya a sustanciar ante Málaga? Pues yo me temo que podemos estar tranquilamente para el año 2016, pero muy perfectamente. O sea que esto igual conocen la sentencia mis nietos. Cuando ya estén casados y tengan hijos y tal, dirán, mira, la sentencia de mi abuelo ha salido ya. Sí, lamentablemente los tiempos de la justicia son otros. Los procesos se eternizan y a los hechos nos remitimos, ¿no? Estamos hablando de prácticamente desde que comenzó el ERE hasta todavía la iniciación otra vez del proceso. Estamos hablando después de 2 años, exactamente, más de 2 años. Pues otra vez de nuevo empezamos prácticamente desde cero, desde el inicio. O sea, que es que ha vuelto, todas las actuaciones han sido devueltas
por un, entre comillas, error judicial de la Sala de Málaga al inicio de este procedimiento. El tema es, claro, la crítica queda un poco también como ciudadano hacia la justicia, es decir, mire usted, ¿cómo se puede tardar más de un año en hacer una sentencia diciendo que, mire usted, que la Sala de Málaga había un error sobre una cuestión procesal? Más de un año, si eso entiendo yo que en 5 meses, 3 meses, 2 meses deberían haber visto esto, porque no, como dice Juan Antonio, no se entra en el fondo del asunto, exclusivamente es un tema procesal. Es decir, mire usted, que es que se produce, como dice aquí en el texto, esta decisión, además de vulnerar la legalidad ordinaria, genera indefensión al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y usted, si se vulnera este derecho, ¿cómo no se ha detectado los 4 o 5 meses? Porque yo imagino que el ponente habrá estudiado todo el proceso, todo el caso, y uno de los recursos, el primero de los recursos era este precisamente, que es el que ha cogido, con que no se entiende muy bien ese tiempo para decirnos que había un error judicial. Claro, pero vamos, 2 años para estudiar ese expediente, claro, reunir a la sala, a los 14 magistrados, para decir, bueno, no, mire, es que esto ha habido un error. Bueno, yo no entiendo que haya sido un error. Yo creo que ha sido un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en su día tomó esa decisión equivocada. Pero claro, como aquí la justicia es intocable, pues así nos va, claro. Porque si hay una indefensión, yo entiendo, siendo un analfabeto en derecho, que se ha vulnerado el derecho de defensa. Por tanto, el juicio se tiene que anular de todas. Pero claro, sí, de hecho lo que anula es la sentencia, no, sí, no sí, el juicio en sí, no anula la juicio, sentencia, claro. Pero ahí está la duda, que efectivamente es lo que van a ver los abogados de comisiones con la Sala de Málaga. Dice, bueno, una vez producida ¿desde dónde partimos? ¿De dónde ponemos nosotros nuestro argumento de esa defensa de la pericial? Porque claro, los periodos son largos y aquí hay modificaciones importantes dentro de la situación que presumiblemente había y la que realmente es. Claro. Y bueno, y cómo una deuda que teníamos comercial la convertimos en una deuda financiera. Sí, eso es efectivamente, es el plan de pago a proveedores. Hemos convertido una deuda comercial. La deuda, digamos, a proveedores, a los que se debía, pues lo hemos convertido en deuda a bancos, ¿no? Más los intereses que tenemos que pagar en este caso, durante 20 años. O sea que se ha modificado incluso, sí, fíjate, durante este periodo incluso se ha modificado el propio plan de ajuste. Sí. Porque antes se tenía que abonar durante 10 años esa deuda a proveedores, se ha ampliado el plazo a 20 y con 2 años más de carencia del pago de interés, sí, pero al final de amortización. Al final, si debíamos 10, perdona, Pepe, ahora debemos 50. Claro, los intereses son mayores, lógicamente. Y eso habrá que pagarlo, claro. Y fíjate, ahondando en lo que decía Pepe, que incluso ya en el propio presupuesto municipal de 2013 se incorpora un suplemento de crédito, concretamente el expediente 1/2013, para disponer de lo que fueron aquellos famosos dinero del patrimonio municipal, en donde de buena primera 11,5 millones de euros se destinaron, en fin, a nuestro insigne parque de atracciones que tenemos en la entrada de Estepona, así como a la remodelación de las plazas y calles que tan fantásticas tenemos en Estepona, ¿no? Bien, es decir, había dinero, otra cosa es voluntad. Y ahí, bueno, probablemente Pepe, porque participó en la negociación y tal, y tiene, en fin, esa obligación reservada a saber qué es lo que allí se negoció y tal, pero a mí me dio en fin, esa mala espina de que no había voluntad. No te voy a meter, Pepe, porque, en fin, tú estuviste haciendo lo que tenías que hacer, tu obligación, pero yo creo que por parte del ayuntamiento, en fin, y ya lo veremos,
no hubo esa voluntad. No Bueno, hubo esa voluntad. ayer precisamente en el Parlamento Nacional, Rafael Simancas habló del ERE del Ayuntamiento de Estepona. Habló por 2 veces y la ministra de Trabajo pues le contestó que bueno, que mirara a él, le preguntara a él a sus compañeros de los ERE de Andalucía. No tiene nada que ver, señora ministra, los ERE de Andalucía con tirar a 176 familias a la calle por un capricho. O a lo mejor fue no por un capricho, sino que con el dinero de esas 176 familias se paga a las empresas externalizadas que han venido de fuera y se paga el IVA y el beneficio industrial. Y si hacen ustedes las cuentas, más o menos son 6 millones arriba, 6 millones abajo. Si miren ustedes lo que en nómina cobraban esos trabajadores, pues verán que las cuentas salen. Sí, efectivamente, en una liquidación del presupuesto, quiero recordar que prácticamente el informe de la intervención lo que se dice es eso. Dice, mire usted, es verdad que se ha disminuido el capítulo de personal, pero no se ha disminuido los costes de personal. ¿Por qué? Porque se ha externalizado, privatizado servicios, que eso conlleva un mayor coste para los ciudadanos. Con lo cual, lo que se ha sacado, digamos, del capítulo primero, está en el capítulo segundo, como tú bien dices, y estimamos nosotros que el propio pago del IVA, el impuesto del IVA y el beneficio industrial. O sea que claro, realmente haciendo otro tipo de política, prácticamente los 6 millones estuvieran cubiertos perfectamente para hacer ese plan de ajuste sin necesidad, como digo, de haber justificado como causa económica el expediente de regulación de empleo. Los números son así. Aquí se han aumentado los costes de personal a pesar de haber disminuido la plantilla. Y esa es la explicación. Y la propia intervención en su informe de liquidación lo reconoce. Bueno, Pepe, ahora esperar si el ayuntamiento tuviera voluntad de negociación, es decir, no el ayuntamiento, sino el equipo de gobierno, se le ha pedido por parte del comité de empresa, se le ha pedido por parte de las distintas fuerzas políticas una renegociación, porque nos podríamos encontrar con una desagradable sorpresa, quizás si no para este equipo del gobierno, para el que venga. Es decir, que ganaran los trabajadores y tengan que pagar todos los salarios de tramitación. ¿Y cómo se podría pagar eso? Eso conllevaría prácticamente una quiebra técnica de la propia administración. Estamos hablando con el tiempo transcurrido, estamos hablando y los tiempos que ha dicho que se puede solventar esta cuestión, estamos hablando de 3 años de salario. Sería prácticamente la quiebra técnica de la administración, a no ser, como tú bien dices, que se lleve a una renegociación que efectivamente pueda solventarse esta situación, pero la veo difícil porque nosotros registramos un documento acordado en el comité de empresa que solicitamos la negociación, pero hay una cuestión clave, que es que, mire usted, para poder negociar usted tiene que crear las vacantes. Es que si no, la negociación no va a dar de más de sí, porque usted puede decir, sí voy a negociar, pero al final si yo no tengo la solución de la creación de las vacantes para poder, digamos, ocupar esos puestos, es imposible la negociación. Entonces, había una premisa lógica de decir, mire usted, estamos dispuestos a negociar, pero atienda a la posición que tiene el Comité de Empresa y Comisiones Obreras de creación de las vacantes para solventar esta cuestión e iniciar un proceso de negociación que entendemos que se puede realizar antes de llevar a una situación, pues como dice, prácticamente de quiebra técnica al Ayuntamiento de Estepona. Sí, perdona, José Antonio, ahora... Sí, y tan es así lo que dice Pepe, que fíjate tú, y creo que para este viernes lo vamos a saber, y ya te lo anticipo, aunque a lo mejor, bueno, algunos de ustedes ya lo saben, se han desestimado esas alegaciones. Y así lo veremos en el próximo pleno municipal, en donde se dará cuenta del resultado de cada una de las alegaciones en relación a este tema. Claro, si esa es una de las premisas
normal y lógica para sentarse a negociar y no se cumple, es que la voluntad de no negociar es indubitada. Rectificar es de sabio y ahora tendría el equipo de gobierno una oportunidad, ¿eh? No solo de decir, bueno, no voy a amortizar las plazas de estos trabajadores, puesto que esto está todavía pendiente de juicio, pendiente de que la ley nos dé la razón o no nos la dé, y vamos a no amortizar esas plazas. Entonces yo me pregunto, claro, quien hace la ley hace la trampa, porque imaginemos, que a lo mejor es mucho imaginar, pero bueno, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a los sindicatos, al comité de empresa, que en realidad se la da también a los trabajadores. ¿Cómo vuelven esos trabajadores al ayuntamiento? O sea, si el señor alcalde, que siempre ha manifestado que es muy respetuoso con la ley y tal, bueno, ¿cómo hacen esto sin saber todavía qué puede pasar mañana, no? Claro, eso es un poco de política ficción. No se sabe todavía la sentencia que se puede producir en la sala, incluso, como bien dice José Antonio, incluso puede conllevar, por lógicamente, o de una parte u otra, que se recurra hacia el Tribunal Supremo si vemos que efectivamente no nos dan la razón la propia Sala de Málaga. En función del tipo de sentencia, claro, no es lo mismo la nulidad de los despidos a que sean considerados como improcedentes. Si es verdad que la cláusula del convenio donde el trabajador puede elegir obliga a restablecer o a dotar presupuestariamente con esas plazas que fueron amortizadas anteriormente, eso va en función un poco del dictamen o de la sentencia que se dé en su día. No, para hacerlo más sencillo a los televidentes, imaginemos que dentro de 3 meses, de 2 meses, de 1 mes o de 6 años, no sabemos tampoco, la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a los trabajadores. Declara el ERE nulo o lo declara improcedente. El trabajador, si se declara improcedente, en el convenio del ayuntamiento está que tiene la opción de elegir indemnización o su puesto de trabajo. Y los trabajadores dicen, no, mi puesto de trabajo. O el ERE es nulo y por derecho entran a su puesto de trabajo. Si las plazas están amortizadas, ¿cómo van a entrar? El tema es que seguramente me temo que si en una sentencia de la sala se da la razón a comisiones y al comité de empresa, a los trabajadores, seguramente, definitivamente a los trabajadores, pues lógicamente el ayuntamiento recurrirá. Tendremos que esperar una resolución del Tribunal Supremo. Seguramente, vamos, yo me temo que no va a primera instancia, que la sala de lo social dicte una sentencia favorable a los trabajadores y el ayuntamiento vaya a admitir esa sentencia. Y otra vez es recurrible la sentencia, pero bueno, ¿esto qué es? Hombre, ¿un cachondeo, como dijo Pacheco? Santiago, aquí incluso podríamos vernos a lo mejor podríamos vernos en una situación tan sumamente pintoresca que el propio ayuntamiento diga que se trata de una sentencia de imposible ejecución. Por ejemplo, bien. Pero bueno, en fin, yo soy de los que digo, tenemos que ver esa sentencia y analizarla. Pero no deja de ser sorprendente, Santiago, que, bueno, este señor cuando entra al ayuntamiento, acordado, no descansaba, y yo creo que este señor está 4 años sin dormir, porque el principal problema, y él era consciente de ello, que tenía esta zona, era el paro, el desempleo. Bien. Incluso Pepe, acuérdate, cuando él entra, lleva a cabo la subrogación de las personas de las empresas municipales al ayuntamiento, que en su momento fue denunciado por Juan Manuel Rodríguez porque, y creo que fueron palabras textuales de él, es decir,
fue la mayor incorporación en el ayuntamiento en toda su historia, porque 700 personas entraron en bloque de lo que eran las empresas municipales al ayuntamiento. Y curiosamente sí hubo consignación presupuestaria. ¿Qué pasó, me pregunto yo, en ese ínterin de 6-7 meses? De 6-7 meses. ¿Para qué? Y fíjate lo que te voy a decir. A juicio de este señor, pues parece ser que la culpa de los males del ayuntamiento lo tienen los trabajadores. Yo no creo que la culpa de este ayuntamiento la tuvieran los trabajadores. Yo lo que creo que es que realmente había un plan predestinado para esto. Y lo digo con una serie de, en fin, con una serie de datos que así lo indican. Los propios que hay en autos, en donde la propia intervención municipal dice, ya, es que esta no es la medida, o no es la medida más razonable. Oye, los sacrificios que propusieron el comité de empresas fueron muy importantes. Lo que no se puede decir en una negociación es que, no, o se baja todo el mundo el 23% o no seguimos. Eso no es serio. Eso no es serio. Y además con un agravante, que publican la lista en pleno periodo de negociación. Luego, entonces, ¿qué negociación va a haber? Pero date cuenta una cosa, que ya ahí es entrar en el contenido del ERE y en el propio... en lo que fue el instrumento del expediente de regulación de empleo. Que hasta aquí, es que eso no hemos entrado, ¿me entiendo? No. Pero, insisto, es que el tiempo va dando y quitando razones. Y vamos viendo una evolución que nos indica claramente cuál era esa política en materia de personal que un determinado señor estaba diseñando y diseña. Y ojo, y que puede seguir diseñando. Y que puede seguir diseñando. Bueno, en fin, esto es una cuestión, como dice de Pepe, de política ficción o de sentencia de ficción, que lógicamente no se va a resolver ahora. Yo creo que lamentablemente esto se decidirá, en fin, con tiempo todavía bastante largo. Sí, bueno, política ficción efectivamente puede ser la sentencia que no sabemos en qué sentido puede terminar, ¿no? En fin, ya veremos en qué fecha nos la da y en qué sentido nos la dan en primera instancia en la Sala de Málaga. Pero lo que no es política ficción, desde luego, la preocupación que tenemos desde el Comité de Empresas y desde los sindicatos. Queremos recordar aquí que aquí había una operación de tesorería por más de 9 millones de euros, o 9 millones de euros, más los consiguientes intereses, que eso se tiene que devolver en el periodo, aunque no nos han dado la información todavía de ese informe que lo hemos solicitado, pero no nos da el informe, cuándo es el periodo de devolución de ese crédito, de esa operación de tesorería de 9 millones de euros, que se tendrá que devolver como máximo en un año, y por otra parte la preocupación de que el nuevo plan de ajuste que se aprobó para el pago de créditos del plan de proveedores comienza a abonarse el 1 de enero de 2016. Eso no es política ficción, esos son ya hechos que están ahí y no sabemos efectivamente lo que puede variar efectivamente el ayuntamiento o presupuestariamente, o las dificultades que va a tener este ayuntamiento a medio plazo, a medio corto plazo, porque ya a ver si nos da la información por parte del ayuntamiento de cómo se va a pagar esos 9 millones de euros solicitados en junio y noviembre de 2014, que es un periodo máximo de devolución de un año, si lo está abonando mensualmente o va a abonarse en junio y en noviembre, una vez cumplan el año, digamos, el año de su petición. Y otro hecho importante es que se van a pagar, como digo, a partir del 1 de enero de 2016, el plan de pago a proveedores realmente. Porque hasta ahora lo que ha habido son aplazamientos, digamos, un periodo de 2 años de carencia, 2 años en 2 años. Y al final llegará el 1 de enero y es cuando efectivamente sí que se puede dar un problema económico en el ayuntamiento. Ahí sí que se puede dar con esas dos variables. El pago de los 9 millones de euros solicitados a entidades bancarias
en el 2014 y el propio pago del plan de proveedores de intereses y la amortización conjuntamente. Ahí sí que puede haber tensiones de la propia tesorería. Bueno, pues hasta ahora eso es lo que le podemos contar, eso es lo que tenemos, esa es la transparencia que nos prometen los políticos, y la verdad es que los ciudadanos damos un cheque en blanco, no tenemos después de ir a la urna derecho a nada, no tenemos ni derecho al pataleo, y bueno, y así nos va. Esperemos que las administraciones cambien su actitud, sean transparentes, sean participativas, porque si no, esto no solo el Ayuntamiento de Estepona, sino muchos ayuntamientos y muchos gobiernos se van a ir al garete. Agradecerles la atención prestada, agradeceros a vosotros que hayáis estado con nosotros esta noche aquí en Onda Luz Televisión y emplazarles para mañana, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Buenas noches.